Un saludo a todos los congresistas que están participando en esta reflexión y diálogo sobre la pastoral en la gran ciudad. Un servidor, Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, quiero animarles en esta segunda jornada a profundizar en los desafíos que tiene la parroquia en las grandes ciudades. Muchos de nosotros somos testigos del caminar de la Iglesia y sobre todo de la transformación cultural de nuestros pueblos. Tuve la oportunidad de ser obispo en una diócesis de pueblos pequeños, una diócesis casi 100% rural en Tacámbaro, Michoacán, y ahora soy obispo en esta gran ciudad de Monterrey. Puedo ver todos los lados positivos, puedo ver todas las fortalezas y debilidades de cada experiencia. En todas partes está el Señor, en todas partes se proclama el Evangelio y en todas partes los fieles responden de acuerdo a sus circunstancias a la voz de Dios. Ahora, en este crecimiento de nuestras ciudades, nos obliga la realidad a enfrentarla con buen espíritu. Y quiero partir de un pasaje del final del texto del profeta Jonás, para decir sobre todo que la ciudad es objeto del amor y de la compasión divina. Dice así al final del libro del profeta Jonás: el Señor le dijo a Jonás: tú sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. Y no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal, y una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Así concluye la historia del profeta Jonás, el profeta de la gran ciudad, el profeta que incluso contra su propia voluntad lleva adelante la tarea que le encomienda el Señor. Cuando Jonás es llamado a predicar a la gran ciudad de Nínive, él se siente, por un lado, incómodo, porque siente que la ciudad es enemiga, no es amiga de él. Por otro lado, también sabe la grande dificultad que tiene para que su palabra pueda ser escuchada. Más aún, él duda de que haya una respuesta del pueblo y se convierta. Al final, para sorpresa suya, Nínive se convierte, y cuando ve el resultado, en vez de gozarse de la conversión de Nínive, él entra en una crisis y se molesta. Y por eso el Señor le responde y le dice: ¿no voy a tener yo compasión de esta ciudad? Creo yo que esta tiene que ser la actitud que nos guíe en este congreso. Compartimos la compasión divina, su amor a la gran ciudad. Y por eso, tanto los pastores como todos aquellos que colaboramos juntos en la pastoral urbana, debemos sentir esta alegría de servir, sabiendo las grandes dificultades que tenemos para hacerlo. Es más nuestra impotencia ante la sorpresa que implica llevar adelante un proceso pastoral en una gran ciudad. Pero partimos siempre de un hecho: que Dios ama a su pueblo, que Dios tiene compasión de su pueblo, que la ciudad es también un espacio adecuado para la proclamación del Evangelio, que la ciudad es como una gran sinagoga donde se escucha la palabra de Dios, donde el profeta puede hablar con la verdad, pero también puede llamar a la conversión. La parroquia, que es siempre ese espacio más pequeño de la ciudad, pero siempre más significativo,
tiene que ser para los cristianos un lugar donde encontrarse con el Señor. Podría decir que la parroquia es oasis, es hospital, es escuela. Es decir, en la parroquia podemos encontrar el ambiente, podemos encontrar el amor suficiente para caminar juntos. Por eso digo que la parroquia es un oasis donde podemos beber el alimento de la palabra de Dios, donde podemos compartir juntos la alegría del Evangelio, el lugar donde debe respirarse caridad, afecto y amor. Es el oasis en medio del mundo. Pero también la parroquia es un hospital, es decir, un lugar de terapia, un lugar de salud, un lugar donde los que están heridos encuentran consuelo y encuentran buen ánimo. Pero también la parroquia, al mismo tiempo de ser hospital, de ser oasis, es también una escuela, porque es un lugar de aprendizaje, donde somos discípulos de Jesús, donde llevamos adelante un largo aprendizaje en la vida. Por eso en el objetivo que proponen es descubrir estos 3 rasgos de la comunidad parroquial en este momento en la gran ciudad. Una parroquia en salida, sinodal y samaritana. Es decir, una comunidad en éxodo que sabe salir, que no queda apresada en su propio espacio, que sabe que tiene que ir a los límites, es decir, a las fronteras, allá donde nadie va. La parroquia es también sinodal porque tiene que ser un espacio de diálogo, de escucha mutua, de respuestas basadas siempre en el amor y la caridad, pero al mismo tiempo es samaritana. Es decir, en la parroquia encontramos muchas heridas. Decía el Papa Francisco, hoy el mundo es un hospital de campaña, un lugar donde se encuentran personas con muchas heridas. La parroquia tiene en la ciudad esta múltiple tarea: ser oasis, ser hospital, ser escuela. Pero quiero subrayar 3 cosas que pueden animarnos en este gran desafío de la ciudad. Primero, afirmar, de acuerdo a lo que oímos del profeta Jonás, que Dios tiene compasión de su pueblo, que la ciudad es también lugar donde Dios habla, lugar donde el pueblo escucha. Y quiero subrayar 3 afirmaciones. La primera, Jesús camina en la ciudad. Segunda, Jesús ama a la ciudad. Y tercero, Jesús convierte a la ciudad. Jesús camina en la ciudad. Hemos dicho que queremos una parroquia en salida, una parroquia que camina al estilo de Abraham y sobre todo al estilo de Jesús. Los evangelios, cuando nos cuentan en síntesis qué es lo que hacía Jesús, dicen, caminaba, atravesaba los pueblos y las ciudades, predicando el evangelio, sanando a los enfermos y expulsando al demonio. Jesús camina en las calles. La iglesia camina en las calles. La parroquia es una parroquia que camina. Si bien tiene un punto de referencia la iglesia parroquial, pero sabemos que la parroquia es la comunidad que en un espacio amplio o pequeño interactúa, donde unos y otros van de aquí para allá, donde hay un pueblo que camina, un pueblo peregrino, un pueblo que quiere llegar a una meta,
que quiere llegar a Dios. Y por eso Jesús camina en la ciudad. Y nosotros no caminamos solos, caminamos acompañados por Jesús. Nuestro caminar es el de Jesús, nuestra salida es la salida de Cristo, porque no somos errantes, es decir, no caminamos sin sentido. Sabemos que vamos al encuentro de las personas, que allá donde vamos está Jesús. Caminamos con Él y lo encontramos también, porque cada ser humano, independientemente de su condición económica o social o moral, todo ser humano es alter Christus, con el cual tenemos que encontrarnos, con el cual tenemos que hallar esta manera de vivir como comunidad humana, comunidad cristiana. Pero Jesús también ama a la ciudad. Hoy la gran necesidad que tiene el ser humano es de experimentar que se le ama. En las ciudades se experimenta el desprecio, la soledad, el sinsentido, el descarte. Que alguien te ame es un gran regalo. Y decirle al hermano que Dios le ama, ese es el Evangelio, es el Evangelio de la alegría. Si pudiéramos resumir de alguna manera en qué consiste el anuncio del Evangelio, es decirle a la persona humana, Dios te ama, como eres y como estás. Y nosotros somos testigos de ese amor. Y nosotros, a través de nuestra actitud y del interés que tenemos por una persona, estamos diciéndole, Dios te ama, y yo te amo, y Cristo te ama. Por ello, cuando tenemos, por ejemplo, una obra de caridad, yo les digo, cuando comparten el pan, tienen que compartir el amor, mirar a los ojos a la persona a la cual le hacemos el acto de caridad. Porque hoy en el anonimato también hay un anonimato en el amor. La gente necesita ser amada de modo personal, se necesita identificar el amor. Y por eso decimos que en la ciudad Jesús ama. Jesús ama a todos los que viven en la ciudad, a los más pobres, a los más alejados, a aquellos que son descartados, a aquellos que no tienen las condiciones de un perfil moral que nosotros perseguimos. Recordemos que en una ocasión Cristo dijo a sus discípulos, yo les aseguro que se les adelantarán en el reino las prostitutas y los pecadores. Nunca debemos olvidar esta consigna del Señor. Si Él toma en cuenta a todos, si Él ama a todos, un pastor, un colaborador nuestro en la pastoral debe significar, debe expresar siempre este amor. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando nos invitó a amar a la humanidad, amar a los hermanos, decía que hoy se requiere evangelizar sin miedo, sin demora y sin asco. Y cuando él dice sin asco, es para evitar esa actitud muy nuestra de despreciar, de sentirnos nosotros con perfume y mirar a los demás siempre con desprecio. Si Jesús ama la ciudad, también nosotros amamos la ciudad. Amamos a cada persona que vive ahí, a cada persona que habita con nosotros, porque somos un único pueblo, una única comunidad, independientemente incluso de que las personas sean católicas o no, creyentes o no, porque la parroquia no solamente es la comunidad de los bautizados, sino es la comunidad humana. Es una comunidad que no tiene puertas cerradas, es una comunidad abierta. No hay patio de gentiles y patio de hijos, sino todos
somos hermanos. Y la parroquia debe entender que está llamada a amar al estilo que Cristo ama a todo ser humano. Pero también Jesús llama la conversión a la ciudad. No todo lo que está en la ciudad es bueno. Decía al final el profeta Jonás, le dijo el Señor al profeta Jonás, dice, las personas no distinguen entre el bien y el mal. Esta confusión moral que comparten muchos hermanos y hermanas nuestras, que a veces ya no distinguen entre lo que es el amor y el odio, el rencor y la aceptación, entre el bien y el mal. Llamar a la conversión no es llamar a que se integren solamente a la fe católica, no es solamente proclamar un moralismo que no tome en cuenta las situaciones concretas de las personas, es ayudar a entender que convertirse es aprender a amar. Eso es la conversión. No solamente es dejar de hacer el mal y hacer el bien, es sobre todo que el pueblo entienda que la conversión es conversión al amor, es mirar a Dios, mirar a Cristo, es mirar a la persona y mirarla compasivamente, mirarla con caridad. Hoy nuestras ciudades están llenas de violencia, de agresión, de pobreza, sobre todo esta acentuada por la pandemia. Estamos llamados a la conversión. Ya se nos ha dicho la conversión pastoral, la conversión de los pastores, pero también la llamada a la conversión del pueblo, todos llamados a mirar a Jesús, todos llamados a perdonar, todos llamados a la caridad y al amor. Los mexicanos tenemos una dicha muy grande, que estamos acompañados por Santa María de Guadalupe. Ella es la maestra del amor al ser humano. Ella miró y trató con cariño a Juan Diego. Ella enseñó que la dulzura es más importante y más necesaria que la amargura, que nuestra palabra debe dejar de ser un reproche, debe ser más una palabra de ánimo. Las personas necesitan mirar con entusiasmo el futuro. Por eso, el moralismo es siempre despreciable, porque el moralismo es despreciar a la persona y no entender lo que pasa en su corazón. El moralismo olvida el objetivo mismo de la vida, que es amar. Por eso, el Señor en nuestras ciudades, en nuestras parroquias, si queremos que éstas sean espacios sinodales, que sean lugar de samaritanos, que sean abiertas y en salida, necesitamos tomar conciencia de que Dios nos ama, de que Dios ama nuestras ciudades. Y no olviden lo que dijo el Señor a Jonás: tú sientes compasión de una planta de ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche se secó. Y no voy yo a tener compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal. El Señor no va a tener compasión de nuestras grandes ciudades, de México, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, de Hermosillo, etc., ahí donde viven tantas personas que Cristo ama. ¿Por qué nosotros los pastores, por qué nosotros los agentes de pastoral no vamos a entusiasmarnos por llevar este amor de Cristo a todos los que viven en las ciudades, en los rincones de las vecindades, en los barrios más pobres o incluso en los grandes condominios, ahí donde la gente parece olvidarse de Dios porque tiene todos los lujos que necesita? Jesús camina en la ciudad. Jesús ama a la ciudad.
Jesús quiere que la ciudad se convierta. Que estos diálogos que tenemos durante este día y hemos tenido el día de ayer nos animen y nos den el entusiasmo para llevar adelante la pastoral urbana. Que Dios los bendiga y cuenten siempre con mi cariño, mi respeto y mi bendición.